¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta y tenemos un personaje de los españoles auténticos que ha elevado el motorsport en España y que además ha influido muchísimo en la Fórmula 1 actual porque de alguna manera, a él no le gusta que lo digamos, pero él es el padre deportivo de Colapinto, al menos en España. Miguel Ángel de Castro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Padre, mira, no he tenido ni hijos. O sea, padre no me siento por ningún lado todavía. Tengo una perra, o sea, que imagínate. Y lo de Colapinto, pues bueno, sí, evidentemente les ayudamos, pero muy bien, muy bien, muy bien. Él corrió con vosotros en la Fórmula 4 española, llegó a ser campeón. Lo decimos por eso, porque él empieza a labrar su carrera deportiva cuando gana con vosotros. Últimamente me viene más, claro, porque desde que Franco ha entrado ahí en Fórmula 1. Bueno, diré así para empezar que es lo único que ha ganado Franco ha sido eso con nosotros. Luego no ha llegado a ganar todavía ningún campeonato. Ojalá el siguiente que gane sea la Fórmula 1, que es complicado, ¿no? Pero bueno, por lo menos esté ahí. Pero el campeonato así FIA, campeonato nacional y tal, el campeonato que ganó, lo ganó con nosotros y sí, evidentemente lo ayudamos. Nos ayudamos mutuamente, porque en esto de las carreras, tú bien lo sabes, hay que tener un piloto bueno para poder ganar los campeonatos en los que estás, ¿no? Y Franco, el primer día que se montó con nosotros, la verdad es que ya se vio mucho talento. Wow. No te, o sea, también me lo hacen mucho, una pregunta que me hacen mucho últimamente, que varios medios argentinos, he tenido varias entrevistas de este tipo y tal, porque los argentinos son muy cañeros en todo esto. No sé qué, o sea, los campeonatos actuales de Fórmula 4 en los que tenemos, sobre todo el de España, que se ha convertido yo creo en un referente mundial, no sé ahora cómo lo haría Franco. Seguro que lo haría muy bien, porque creo que hay una gran falta de talento en general. Pero no sé cómo lo tendría de difícil, ¿sabes? Claro. En aquella época eran 20 coches, ahora hay 35 que es, ¿sabes? Hay campeones del mundo de karting que les cuesta estar en el top 10, ¿no? O sea que seguro que lo hubiese hecho muy bien, probablemente hubiese ganado porque, insisto, es un tipo hiper talentoso. Y yo creo que también nosotros como equipo lo hicimos bien, entonces, pero bueno. No es fácil, No ¿eh? es fácil, no es fácil. No es fácil rendir ni como piloto ni como estructura. La estructura de Miguel Ángel es DriveX, corriendo en Fórmula 4, Eurocup 4, Eurocup 3, llevando a pilotos hacia la Fórmula 1 o a hacer profesionales, como lo fuiste tú, que llegaste a correr las 24 horas de Le Mans. Pero ver ese talento, cuando ya ves que el piloto hace algo distinto, tú tienes que llevarle, enfocarlo, lo que decías eso de Franco, ¿no? Ya le veíais algo distinto. Y creo que cuando tienes una máquina lo puedes demostrar, que la gente quiere saber cuánto es de máquina y cuánto es de piloto. Pues depende del campeonato. Sí, yo creo que en eso la FIA probablemente ha ido reduciendo mucho las variables, ¿no? La ventana. O sea, al ser ya campeonatos de mono goma, mono motor, mono chasis, ya dejas poco al... Pero hay mucho, ¿eh? O sea, creo que los equipos, cada día más la parte de ingeniería empieza, o sea, nosotros en DriveX, que cumplimos ahora, me parece que 21 o 22 años, no habíamos tenido tantos ingenieros en nómina nunca. Es un Ahora. boom lo que tenemos ahora. Sí, y que se ha convertido todo en tan micromanagement, ¿sabes? Microcontrol de un montón de pequeños detalles. Tienes que tener una persona full time en el simulador para entrenar en el simulador. Entrenamos muchísimo en Fórmula 4 y menos en Eurocup, pero en Fórmula 4 se entrena mucho, que viene todo muy derivado del karting, que también se rueda muchísimo. Pero tienes que tener un nivel competitivo con temas de estos de ingeniería y todo esto alto, con temas de simulaciones y tal. Porque es verdad que aún a pesar de todo, sabes, de que la ventana está muy cerrada en cuanto a innovación se refiere, tú no construyes piezas, no haces nada de todo esto, pero hay muchas variables que tienes que... Puedes llevar el coche así, lo puedes llevar así, lo puedes llevar duro, lo puedes llevar blando y al final luego hay un piloto que lo tiene que manejar, ¿no? Que le tiene que dar confianza para sacar lo mejor de él. Claro. Entonces, hay muchas variables. Cuando estás en la décima, todo importa. Me decías antes que Lando Norris entrenó con vosotros. Lando me parece un talentazo. No fue de los primeros que corrió en los Ginetta porque no podían correr tan jóvenes en los monoplazas. Y creo que Russell y él fueron a correr con los Ginetta, que se mueve eso. Lo he probado, es una locura.
Son unos chismes. La verdad es que cuando lo ves por fuera dices, bueno. Pero ¿Qué claro, probó él con vosotros? él probó cuando corríamos Eurofórmula en el año 2015-2016. Estaba Ferdinand Hasburg con nosotros y se llevaba muy bien y bueno, entrenó. Lo que hizo, que es lo que empiezan a hacer casi todos los que pueden, ¿no? Pero lo que está haciendo ahora Slater, por ejemplo, que es el nuevo Norris, él siempre estaba en un campeonato, imagínate, en la Fórmula Renault, pues se ponía a entrenar en... Él corrió la Eurocup, por ejemplo, que la ganó. La Eurocup de aquel momento, que lo patrocinaba Renault, pues él ya estaba entrenando Fórmula 3 para correr el FIA F3 de aquel momento en el año 16. Entonces yo creo que entrenó con nosotros en el 15. 15-16, no me acuerdo muy bien. Entonces ganó la Eurocup, fue a la FIA F3, ganó la FIA F3 y bueno, lo hizo muy bien. O sea, quiero decir, hoy en día, pues si tienes talento y encima hay una inversión detrás importante, en el caso de Lando se veía desde atrás, ¿no? Cuando en el karting, cuando corría con Ricky Flynn, siempre tuvo muchos medios, pero además de los medios, que los tienen muchos, hay que tener talento. Yo lo decía antes, ¿no? A mí me gusta mucho Lando, la verdad. Y me parece un tipo que, con todo lo que somos ahora, es el tipo de los pilotos, es el que más se abre de dentro, ¿eh? Es el que más refleja la humanidad que hay. Los demás, ostras, para rascar un poco ahí, Lando me gusta por eso, ¿no? Cuando dice que se encuentra mal, es que se encuentra mal. Has dado en la clave, porque muy pocos pilotos hablan de sentimientos y Lando dice, lo he hecho mal, me siento mal, pero no abres a ser un poco, digamos, blando de alguna manera, ya que te puedan atacar por ahí, ¿no? Piastri cuando va por él, ayer en Hungría iba con el colmillo, casi se lo lleva puesto y todo. Eso no se lo haces a alguien que tiene mucho empaque, ¿no? Que tiene mucha fuerza. Dice, como me llevé por delante a este, se me ha caído el mundo. Bueno, lo hizo para eso. Bueno, yo creo que Lando es un tipo que ha ganado muchas carreras y no, ¿sabes? No es un tipo que porque muestre su vulnerabilidad en ciertos momentos a nivel interno y personal, quiere decir que le vayas a asustar. Total. Ayer aguantó. Bueno, o sea, me sorprendieron los dos. Yo no me gustaría estar en el momento en la piel de Zak Brown y de Andrea Stella, la verdad. Pero me sorprendieron los dos por los movimientos de ambos, porque cuando ve que se cuela el otro, o sea, Lando gira donde tiene que girar, ¿eh? Un poquito antes, si cabe. Sí, sí. Dice, yo voy a hacer mi trazada, ¿eh? Tú sabrás dónde tienes que llegar, ¿no? Guau, esa es buena. ¿Sabe que si Piastri se lo lleva por delante, van a cambiar las órdenes de equipo de aquí a final de temporada? Yo no sé. Yo en McLaren hay veces que no lo entiendo, ¿no? Cuando escuchas a estos, a Pedro y a Cucarella y reñir ahí en la televisión. Pero es verdad que dices, joder, macho, o sea, se está jugando demasiado, ¿no? Para que no haya un poquito de órdenes de equipo que les Claro. controlen, ¿no? Aquí el que es jefe de equipo eres tú. Yo te he visto en el muro, nervioso, mirando pantallas, mirando la pista. Tú sabes ese feeling de, oye, chicos, Se pasa mal. Pelead, pero ser limpios. McLaren se pasa con la filosofía, son los únicos que lo hacen. Sí. No sé, macho, tengo como sensaciones encontradas, ¿no? Total. Probablemente la parte directiva de un CEO pues te diría, oye, tío, aquí poco, ¿sabes? Esto es lo que tiene que ser y ya está, no lo muevas demasiado, ¿no? Pero esto no es solo un business, o sea, es un deporte que deberíamos intentar mantenerlo como deporte, ¿no? Y en eso McLaren la verdad es que nos lleva dando años bastantes lecciones, ¿no? Porque claro, tenemos las luchas de Senna y Prost que no se nos va a olvidar nunca. Entonces, quizás como espectadores debemos dar gracias, ¿no? Que haya equipos como McLaren que mantienen ese nivel. Total. Eso en tu estructura, en DriveX, ¿cómo lo gestionas? Porque digamos que los pilotos van un poco por su cuenta, pero hay que tener especial cuidado cuando ves un coche igual que el tuyo, que luego es compañero de garaje. Es difícil, o sea, es muy distinto, ¿eh? O sea, es muy distinto porque al final ahí casi todos los pilotos, por no decir todos, pagan sus facturas, ¿no? Claro. Entonces, sí, yo creo que es un poco también lo que vivan dentro del equipo. Es decir, si tú les incitas a que estén juntos y se apoyen, o si por el contrario les estás incitando a que haya una separación entre ellos, ¿no? Si comparten, nosotros compartimos mucho, ¿no? Hay veces que el que está delante le gusta menos compartir, pero
cuando no estás delante, pues te encanta que, ¿sabes? Que te ayuden. Que te ayuden, ¿no? Entonces yo, en ese aspecto, creo que el que es bueno suele siempre ganar, por mucho que le copien. No hay... Y lo hablo por experiencia, ¿eh? O sea, ya no tanto por experiencia propia, que también, digo por lo que veo en, no sé, pues en el caso de Solov, en Campos, no sé, Versor, todos estos que han ido ganando, el Lungar, todos estos han tenido siempre, todo el mundo ha tenido compañeros de equipo. Y qué casualidad que todos los que han ido ganando se han ido posicionando en el mundo del motorsport, y los que estos que se quejaban, que es que ¿sabes? Pues luego no llegan a ningún sitio. Entonces, bueno, pues parece que el que es bueno al final se abre paso, y el que no lo es tanto, pues no se abre tanto paso, ¿no? Por lo tanto, yo ahí en ese aspecto intento que haya camaradería, pero hasta cierto punto. O sea, quizás no hay que hacer ciertos movimientos cuando tienes un campeonato, un compañero de equipo atrás. No hay que ser tan agresivo, pero claro, luego ves lo de Piastri y Norris y dices, hostia. No, esto es interesantísimo, porque siempre vemos la parte, el punto de vista del piloto, también el punto de vista del aficionado, ¿no? Que somos pasionales y queremos verlo, la parte o el punto de vista periodístico de qué nos interesa y dónde sacamos chicha, pero está el punto de vista tuyo, que es el de jefe de equipo. Ayer tenemos una situación en la que Lando Norris va a una parada, Piastri va a 2 paradas, y claro, Piastri dice, me habéis puesto la peor estrategia, dejadme atacar, ir con toda por mi compañero de equipo, que he conseguido llegar a él. ¿Por qué a Lando le hacéis la mejor estrategia y a mí me metéis en este lío? Bueno, yo creo que lo hicieron muy bien, porque hicieron que Ferrari picara. ¿Cómo gestionáis vosotros las estrategias? ¿Entiendes esta estrategia a McLaren? ¿Tenéis mucho lío después vosotros en el box? Bueno, nosotros en nuestras categorías tenemos menos lío en cuanto a eso, ¿no? Pero ahora, justo cuando estabas hablando esto de Lando, es que hay un momento en el que empiezas a decidir. Es decir, no es lo mismo decidir en la vuelta 10 que en la vuelta 50. O sea, me ha venido a la cabeza directamente la faena que se le hizo a Fernando en aquella carrera famosa que se tiró detrás de Kubica. 2010, Abu Dhabi. Pero... De Petrov, ¿no? ¿Qué haces si eres tú el jefe de estrategia de Ferrari? O sea, ves que un Red Bull entra, hostia, tú lo tratas de copiar. Luego que la sexta o la séptima esa que limitaba, que no sé qué, pero... Hostia. Sí, bueno. Bueno, pues no creo que esté muy contento el jefe de estrategia, pero... ¿Qué haces en ese momento, no? Es decir, pues ayer, ¿qué sucedió? Pues bueno, pues que Piastri es el que está delante y es el que manda la estrategia, y la estrategia decía que iban a ir a 2, casi todos. Luego, hostia, luego empezaron a pensar que no. Claro, pero si tú estás delante, ¿cómo te arriesgas a decir, bueno, pues tiro con el neumático este y alargo y tal? Cuando estás delante no es tan fácil, ¿sabes? O sea, claro. Los otros fueron a remolque, básicamente, y en ese remolque, pues ya hemos visto varias veces, ostras, ¿por qué en ese safety car estos no han parado y los demás sí? Y al final lo hemos visto ya muchas veces. Bueno... Es más fácil reaccionar. Ok, yo lo entiendo, pero el que siempre lleva la iniciativa y le suele salir bien es Red Bull. O sea, las estrategias de Red Bull son buenas porque no tiene miedo a equivocarse, pero Ferrari tiene mucho miedo a equivocarse. Ayer me preguntaban y yo intentaba explicar por qué Ferrari reacciona así. Porque Ferrari sale a las carreras a no perder. Y cuando sales a no perder, acabas perdiendo. Sí, me hubiese gustado saber de qué hablaba ayer Leclerc con... Wow. Pero es normal. Es normal. Y supongo que generas una inseguridad dentro del equipo. O sea, con esa estrategia que estás hablando, ¿no? El salir a no perder, el salir a no cagarla, ¿no? Total. Claro, y los pilotos, en el caso de Leclerc, tampoco tienen... O sea, ya lleva muchos años como para leer, ¿no? O sea, tal y como lee Fernando las cosas. Claro, es que son unos privilegiados, son gente tocada un poco por la varita, que es... Vamos, yo como estratega de Ferrari, del que sea, probablemente me acercaría mucho a lo que piensan ellos, porque son gente que llevan leyendo carreras muchísimos años, ¿no? Y son muy buenos. Pues entiendo también la jerarquía interna de cada uno de los equipos, la manera de funcionar. Yo estoy un poco, por ejemplo, en el caso este de Fórmula 1, cuando estoy un poco con Cucarella, ¿no? Cuando dice, hostia, yo a mí las preguntas que hacen los ingenieros de McLaren, hostia, me parece que preguntas demasiado a un piloto. No porque no sean capaces de responder, sino porque probablemente no son capaces de meditar lo suficiente. O
sea, como te pille en un mal momento, o sea, Fernando parece que no le pillas nunca en un mal momento, ¿no? Para esas cosas, pero ostras, es que este tal y es que este ha puesto tal, o sea, sí, tú Y sí sobre quieres. todo cuando tienes el coche ganador, que McLaren está para elegir, que cuando Piastri pasa a Leclerc le mete ritmo y el coche, adiós, funciona. Sí, Interesante. ¿Te has encontrado con algún chaval que con sus 15, 16 años sí. os diga cosas que diga, wow, pues este tío, ¿de dónde sale esta cabeza? Te hago un resumen ya desde el inicio de la pregunta, ¿no? O sea, yo creo que ahora en estos campeonatos en los que, bueno, en este motorsport nuevo que los chavales ya son semiprofesionales, por no decir profesionales, Ujú. no por la parte económica hablando, sino por todo lo que le rodea, es que con 15 años en el karting ya son gente muy profesional, que se dedican casi full time a esto y que los estudios los llevan de aquella manera, que ahora, gracias a Dios, pues sí que hay colegios de todo tipo que te dejan un poco estudiar a distancia y tal, pero son muy profesionales, ¿eh? Ujú. Son muy profesionales. Entonces, vamos a decir, el ambiente es mega profesional con gente mucho mayor que ellos y sin embargo al final ellos son la parte de arriba de la pirámide, ¿no? Entonces, para mí, que te decía lo del resumen, para mí, yo creo que hoy en día gana el más maduro, porque a los 15 años es muy difícil ser maduro. ¿El La más madurez. maduro o el más completo? ¿Más Bueno, responsable? es que la madurez probablemente, ¿no? Mete un poco dentro también la completura esta, ¿no? Ajá. Hoy en día se entrena tanto y vienes tan entrenado del karting y todos los rivales llevan un ritmo tan alto en un campeonato de España como esto, que no es un campeonato de España, en el fondo es Ujú. un campeonato del mundo en pequeñito, ¿no? O Claro. sea, es como un europeo, no sé. Pues viene la gente súper preparada, entrenas muchísimo y entrenas pequeñísimas cosas, pequeños detalles. Por lo tanto, si no tienes la capacidad de madurar rápido y de darle importancia a todo eso y de trabajar en un simulador y de trabajar con un ingeniero y de entender lo que sucede, que creo que te va haciendo madurar, probablemente no seas capaz de ganar. Porque todos los que llegan ahí son muy buenos y todos llegan con un nivel de kilometraje muy alto. Por lo tanto, la ventana del talento se ve muy limitada. O sea, tienes que tener mucho talento y además trabajar mucho. Entonces sí que sale el talento, pero ya hay mucha gente muy trabajadora y madura que quizás no tiene tanto talento que son capaces de llegar. Por eso estamos viendo chavales tan jóvenes llegar a Fórmula 1 que con 17, 18 años están cogiendo el coche y llegan a pelear con los pesos pesados que tiene ahora 40, Hamilton o Fernando. ¿Ha cambiado mucho de tu época, de cuando tú Sí, corrías hasta ahora? sí, sí. Esa profesionalidad que te hablaba va en todo. Va en la parte física, o sea, en el año 2000 la parte física, y mira que te estoy hablando del año 2000, que no te estoy hablando de Ujú. Fangio, ¿no? Ni de James Hunt con el cigarrillo, ¿no? Después, no, la parte física es la que más ha cambiado. O sea, ahora Ujú. son atletas y tienen que serlo y me parece bien porque además de que los coches son demandantes, creo que en sí todo lo que nos rodea es bastante más demandante que antes. Sí que es verdad que nosotros llegábamos más maduros, es decir, vemos, ¿sabes? O sea, el llegar Fernando, que fue muy prematuro su llegada a la Fórmula 1, pero estamos hablando de 22 años, me parece, ¿no? Ujú. 21 o algo así. Claro, llega, o sea, mi último año de monoplazas, el año 99, ya, es el primer año de Fernando de monoplazas. Y, ostras, ves a un tío con cierta falta de madurez, pero tiene tanto talento y antes se entrenaba muy poco. Por lo tanto, el talento brillaba de manera primordial, ¿no? Brillaba. Claro. Rápidamente brilló porque el talento lo tenía. Estaba en un buen equipo, que era Campos, los que estábamos allí teníamos mucha más experiencia, pero nos pasó por encima porque entrenábamos 4 días al año. Íbamos de carrera en carrera y se hacían, no sé, 6 días de test. Bueno, Ujú. él lo hizo muy bien, Adrián lo hizo muy bien y por lo tanto, como tiene tanto talento, ahora ya no es tanto eso. Ahora ya el talento no brilla tanto porque está muy maquillado por la cantidad de inversión que traen los chavales
por detrás. Wow. El talento antes brillaba, para mí, bajo mi punto de vista, salía con mucha mayor. O sea, me parece, pues Pedro de la Rosa creo que fue un tipo talentoso, de los que estuvieron en Fórmula 1, es de los pocos que recuerdo que ha ganado todas las categorías inferiores, tipo Piastri, ¿no? Gana la Eurocup, gana la F3, gana la F2. Pedro pasó un poco lo mismo, ¿no? Se buscó la vida yéndose a Japón cuando nadie lo hacía. Ahora hasta Red Bull te lleva a correr a Japón. Llevó a Tictum, bueno, Purcher también la ha llevado Sauber a correr a Japón. Y Pedro dijo, allá voy. Se la No, jugó. es que, bueno, es que en aquel momento yo creo que era un poco más aventura, ¿no? Que lo que es ahora, ¿no? Ahora tienen una gran ventaja que todos ahora tienen presupuesto destinado para las academias de todos los equipos de Fórmula 1 claro. tienen destinado Y ese cada vez más presupuesto. jóvenes. He visto ahora que hay chavales en karting ya con la camiseta de Williams. Los tratan de enganchar muy pronto. Yo no sé si es demasiado pronto. A veces Igual al chaval se le sube un poco a la cabeza. es difícil controlarlo a veces, ¿no? Los estudios me parece que dejan poca cabida el tema de estudios. Ya no tanto por lo que puedas ser en el futuro, ¿no? Sino que también, evidentemente, pero por el punto de madurez, ¿no? que creo que hace falta por tener esa vida con tus amigos, o sea, tener una vida un poco más completa, ¿no? Total. Que estar constantemente, porque el tema del karting, o sea, si yo ya me quejo de que en Fórmula 4 ya estamos mucho tiempo fuera de casa, el karting es exagerado. O sea, me parece que deberían poner un límite. Correr. Ahora nos cuentas tu aventura en Le Mans, que me interesa mucho y creo que la gente debe conocerlo. Pero antes, respecto a estos pilotos, ¿no? Que dices que el karting, que no dejan de dar vueltas, de girar, que son más profesionales, ¿qué es lo que tú no le permites nunca a un piloto, a un chaval que viene contigo? Trabajando en el coche, trabajando con el equipo, a su entorno, a su padre que no le permites que se meta en una reunión, no lo sé. Yo he visto cosas, me encanta ver y haber podido estar en tantos campeonatos porque veo cosas distintas, digo, esto no se hace en Fórmula 1, esto no se hace en Resistencia, esto, y voy cogiendo pequeñas píldoras que luego me hace tan completo, ¿no? Desde tu punto de vista, Joder, que estás en campeonato de formación. es buena pregunta esa. Es buena pregunta. Yo creo que cada equipo tiene su ADN, ¿no? Y el ADN normalmente lo marca un poco, pues, en este caso, lo marco yo con mi personalidad en las buenas y en las malas, ¿eh? Mi equipo es un poco permisivo para ciertas cosas. Primero porque es un equipo pequeño y es más fácil de controlar. Yo veo que creo que es necesario que en todas estas estructuras tan grandes tipo pues MP, Campos o Hightech, equipos así, tienen que tener un mayor control y dejar al azar, no al azar, sino bueno, ser menos permisivos con sus clientes. Entiendo que tiene que ser así porque es que si no creas un sistema así no tienes la capacidad de tener gente impecable en cada uno de los puestos, ¿no? Entonces tienes que tener un rigor mayor desde arriba, ¿no? Nosotros en ese aspecto creo que nos diferencia un poco que somos como más cuidadores, tipo madres, familia. Nos convertimos algunas veces en eso y eso también te trae cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿eh? Pero es un poco mi ADN, o sea, yo sigo pensando mucho como piloto. Realmente, aunque llevo ya muchos años como director de equipo y tal, pero mi carrera deportiva empieza a los 18, acaba a los 45, de hecho ahora sigo corriendo en clásicos y tal, sigues pensando un poco qué es lo que le vendría mejor a ese piloto bajo tu punto de vista, ¿no? Pero eso está muy bien también, ¿no? Porque no llegas a pensar como una empresa, sino que el piloto dice, oye, es que sabe lo que yo siento, ¿no? Veo a los pilotos a veces un poco desamparados, ¿no? Que dicen, claro, es que yo entiendo que me digan la estrategia porque como equipo quieren esto, que hagamos esto porque como equipo, pero yo necesito algo distinto como piloto. Sí. No es fácil, ¿eh? No es fácil. No, pero de verdad que es una pregunta muy interesante porque es algo que lo estaba hablando el otro día con un piloto argentino de cara al año que viene. Creo que es el ADN. Yo ya tengo 55 años, yo creo que ahora ya poco me queda para cambiar. O sea, evidentemente no paras de aprender, ¿no? Y yo aprendo mucho con esta gente tan joven, ¿no? Pero en ese tema concreto de ser más o menos permisivo, en el que veo
muchos equipos pues, que no dejan ni al manager ni al coach entrar a las reuniones de ingeniería. Tal. Creo que hay veces pues, que hay coach que son demasiado invasivos y realmente lo que hacen es ir a captar cierto know-how del equipo para llevarlo a otro sitio, para llevarse al piloto a otro sitio, bueno, que son las típicas serpientes que tienen que existir en todo el mundo, ¿no? Pero luego te pierdes, ¿sabes? Con ese sistema te pierdes gente muy buena, gente mejor que tú, que te aportaría ciertos conocimientos. Ahora que estoy con Alex Wurz, con el padre de Oscar Wurz, o sea, hablar con Alex es una delicia, ¿no? Qué bueno. Es un tipo hipereducado, su mujer exactamente igual, aprendes un montón con él, encima está en Toyota, está en la GPDA todavía. Claro, si estás con alguien, claro, si tu estrategia es apartar a todos, te pierdes mucho conocimiento que, ¿sabes? Vivimos con Jarno Trulli en su momento, que su manager era complicado, nos lo hizo pasar un poco mal. Bueno, pero cosas que se aprenden de ellos es que, ¿sabes? O sea, yo no me gustaría estar en una estructura que prohibiese el conocimiento simplemente por el hecho de que como hay veces que te perturba el trabajo, bueno, pues hay que prohibirlo, ¿no? Y eso sucede, y te he de decir que tiene muchas cosas buenas, ¿eh? El prohibir eso. Yo he visto a Juan Pablo Montoya por ahí, bueno, pendiente de su Juan hijo, Pablo, de Sebas. O sea, También Juan Pablo, a Fittipaldi. O sea, te puedo enseñar el teléfono, tengo arreglando un coche o sea, en nuestro equipo dándole del coche de un rival. ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Ya No lo de puede Juan parar. Pablo es una cosa. Es de otro mundo, lo de Juan Pablo. Sí. Un buen tipo, normalmente te trata de dar sus conocimientos pero es eso. Que algunas veces, alguna vez me viene mal que Juan Pablo me toque ciertos temas. Sí, pues es verdad, pero es que luego te da otras cosas que dices, es que prohibir de raíz todo esto dentro de un equipo para o sea, me parece que pierdes mucho conocimiento y que yo creo que en eso todos creo que sabemos que hay que seguir aprendiendo, ¿no? Qué bueno. Qué interesante. Ahora vemos un poco más de la estrategia de ayer de Ferrari. Te quiero preguntar por Hamilton y luego analizamos un poco a los españoles y a Franco, a Colapinto. Pero el tema de Le Mans es súper interesante. Hubo en España un equipo llamado Epsilon Euskadi. La gente debe saber, las nuevas generaciones deben saber que hubo un equipo español con una base en Vitoria, en un centro tecnológico, que llevó a Kubica a la Fórmula 1 y que llevó a Adrián Vallés, a Ángel Burgueño y a Miguel Ángel de Castro a correr las 24 horas de Le Mans y que estuvisteis cara a cara con Audi y con las potencias del momento. Sí. Joder, se me eriza un poco el pelo porque me da mucha pena, hombre, evidentemente como piloto, pero como español o como amante del motorsport o algo así, te da mucha pena que se crease ese monstruo de equipo que se creó y que políticamente se lo destruyeran, ¿no? No sé, supongo que Joan es el que mejor puede explicar esto, que creo que cuando le traigas aquí dime lo que quiero. Ojalá. Pero creo que sería muy interesante que Joan, o sea, que hiciese hasta un programa solo hablando de esto, ¿no? Me da mucha pena porque lo que se hizo allí no es de este mundo, al menos de este mundo español, quiero decir, del motorsport. O sea, lo que se hizo allí pertenecía a una cultura probablemente la única que existe en el motorsport, la única, quiero decir, no me malinterpretes, pero es la inglesa. O sea, allí se trabajó ¿sabes? Como Joan había aprendido a trabajar desde que se fue allí en los años 70 y pico, 80, ¿no? Y trajo todo su conocimiento y lo puso ahí. Probablemente en otro país que hubiese una política, voy a decir, un poquito más sana y que hubiese sabido ver detrás de todo eso, que industrialmente eso tenía un potencial y no solo a nivel industrial, sino a nivel ingeniería. No sé cómo expresarlo porque como español ahí, no como deportista, pues me siento un poco dolido, ¿no? Que se pierda todo ese conocimiento y que se tire por la borda por temas políticos. Y que luego Yo he estado en ese túnel de viento y era mucho mejor que el de equipos de Fórmula 1. O sea, había una estructura ahí. No, es que no era normal. La cantidad de máquinas de estas para hacer piezas carísimas, que había llegado a acuerdos
claro, como era tan conocido en el mundo de la Fórmula 1, como había trabajado, había dado oportunidades a tanta gente, toda esa gente que se fue moviendo por los diferentes sitios, ¿no? que la Fórmula 1 abarca, le debían muchos favores, sabían del potencial que tenía Joan, o sea, hizo algo que era único. Y que eso me parece un sacrilegio que haya sucedido. Me parece fatal. Como español, ¿sabes? Que hayan dejado hundir eso porque no interesaba políticamente. Insisto que al margen de lo que nosotros vivimos, que creo que somos unos privilegiados, el poder contar que fuimos capaces de estar probablemente, creo que sí, creo que es la única vez que un equipo español con un coche español corrió Le Mans y participó muy dignamente, ¿no? Luego corrimos las demás series, que ese año no había un mundial, pero en la última carrera, con todos los problemas que llegamos a tener y con lo poco que se entrenaba y con el poco presupuesto que había, dentro de la cantidad de dinero que cuesta eso, que no es poca, en la última carrera me acuerdo perfectamente que luchábamos directamente de cara a cara con Audi y con Peugeot, que además ellos éramos los únicos con gasolina, que ellos iban con diésel, que era la tecnología que en esos momentos se estaba apostando por la FIA para que fuesen, bueno, pues eran coches tecnológicamente muy avanzados y nosotros íbamos, digamos, con una base muy buena y con un motor estándar, un motor Jet V8, sí, pero gasolina. O sea, no había 200 ingenieros detrás para desarrollar aquello. La carrera de Silverstone, que además tuvimos 2 salidas de pista concretas, pero que dañaron ciertas partes aerodinámicas que luego no había suficientes alerones para ponerlos por esa falta de presupuesto. O sea, yo recuerdo estar segundo, tercero en los free practice y decir, wow, o sea, ahora este coche ya sí que empieza a ir muy bien. Y los de Audi, los de Audi y los de Peugeot diciendo, tío, corría Margen ese año. Decía, tío, lo que habéis hecho, tío, es alucinante. Bueno, porque claro, Marc, al ver la infraestructura tan brutal que Peugeot desarrollaba para tener eso ganando y sabiendo lo que nosotros... Claro, es que me parece que se hizo lo más complicado, lo más complicado fue poner aquello en marcha. ¿Cómo no se mantuvo eso en marcha? ¿Cómo se trabajó políticamente para que eso se fuese destruyendo poco a poco y haya acabado? Pues es una grandísima pena. Una grandísima pena que todo eso... Porque ese equipo de LMP probablemente hubiese sido un gran constructor de coches, que es lo que... pues ahora que estamos comprando nosotros en la Eurocup coches a Dallara, pues ese habría sido un constructor de coches perfecto, habría generado muchísimos puestos de trabajo, no demasiados, pero para que sea una estructura que generas, ¿sabes? Nos encanta destruirnos a nosotros mismos. Somos una sociedad que golpeamos al que destaca. No nos gusta que alguien de nosotros lo pueda hacer mejor. Puede hacer bien, sí. O sea, tenemos una idiosincrasia española muy, muy complicada, ¿no? Y en todo esto llegan las marcas que les cuesta entrar en motorsport. Es como, ¿por qué voy a patrocinar yo motorsport cuando es el tope mundial, ¿no? A veces creo, Miguel Ángel, que tenemos la cabeza muy pequeña y muy limitada en España. Sí, no sé, tenemos una historia muy compleja, ¿no? Los españoles. Venimos de tantos siglos atrás que supongo que eso es lo que nos debe ir marcando nuestras idas y venidas, ¿no? De pasar de potencias mundiales a ser el último granito, ¿no? No sé, sí, o sea, que supongo que esto sería de otro podcast, ¿no? Y no me tires mucho. Pero afecta mucho. No me tires mucho de la lengua. Afecta ahora. al motor. Es decir, Sí. Nuestra cultura afecta al motor, al que se haga una empresa a nivel mundial que estaba peleando por un entry en Fórmula 1, que al final se lo llevó Campos, pero X cosas que pasaron ahí, que Joan, cuando quiera venir, lo explicará. Alguien dice que Epsilon no entró en Fórmula 1 porque cuando Jean Todt llegó a Madrid para ir en helicóptero a Vitoria, estaba nublado, no podía despegar el helicóptero y nunca llegó a visitar la delegación de la FIA, la sede de Epsilon. Y que a partir de ahí todo se torció. No sé si es el final, que alguien lo explique, si escucha esta historia, que lo explique. Hay muchas historias. Yo creo que sí que merece la pena que un día te traigas aquí a Joan, Jordi Catón, que era el que... La historia de ellos dos además es muy chula, porque Jordi Catón es el que lleva la parte comercial y de marketing, pero Jordi Catón
era el piloto oficial del equipo de Fórmula 3 español que corrió en la Fórmula 3 inglesa y europea, y del que Joan era el mecánico. Vale. Que llevaba, o sea, era su piloto. Y luego Joan fue por un sitio, Jordi dejó de correr, que era un buen piloto además, y lo fichó de nuevo que era un grandísimo comercial y creo que hacían un muy buen equipo, ¿no? Pero que hay muchas cosas muy interesantes en todo lo que sucedió ahí, que realmente pues el que más sabe, yo sé de estas cosas que tú acabas de dar un ejemplo, pues sé varias cosas de esas que dices, pues, a veces parece que la vida juega en contra, ¿no? Pero dicen que lo que sucede conviene, ¿no? Pero es un poco triste, ¿no? A veces. Vosotros como pilotos, ¿cómo vivisteis eso, no? O sea, tú tienes que salir a la pista, correr, te decía, no rompas el coche porque no hay más piezas. No, nada. De eso no se hablaba nunca, o sea. Joan es como si estuviese en un equipo de Fórmula 1. Además, la cantidad de repuestos que teníamos era brutal. Lo que pasa es que romper 2 veces darse un golpe, Ángel, yo no sé si me salía antes que Ángel o Ángel antes que yo. Nos salimos los dos en un mismo sitio y dimos en el mismo sitio las 2 veces. Ustedes, había 2 alas de repuesto, rompimos 2. Joder. Mala suerte. Claro. Por eso digo que a veces que parece que la vida juega en contra, ¿no? Pero no, o sea, todo lo contrario. O sea, nosotros fuimos evolucionando muchísimo. Al principio el coche que se llevó toda la parte de desarrollo se la llevó Ángel, era bastante inconducible porque es un ingeniero, un tal John Travis, que era bastante famoso en aquel momento, el que hace toda la parte de ingeniería, pero luego no la acaba él, la acaba Sergio Rinland, que también otro crack, que habría que traer aquí también. Wow, qué historión. A los 3 los tienes que sentar aquí. Vamos a ampliar el sofá y vamos a contar esta historia. Acaba el proyecto él, lo acaban, bueno, pues de la manera que lo acaban bien, pero bueno, ¿sabes? No hay un presupuesto de decir, bueno, ahora nos gastamos 2 millones de euros en testing para que esto funcione, ¿no? O sea, no era así. Y además estaban las premisas de que el deadline estaba claro que se salía a la primera carrera. Entonces, claro, cuando llegamos a la primera carrera, después de una evolución sin demasiado testing, pues bueno, llegamos allí como llegamos, que además pues, acabamos, pero no sé, por contarte una de las anécdotas así chulas, que además el team manager Albert Fábrega. Y se impuso, o sea, en aquella época yo ya había corrido 2 veces las Le Mans Series, bueno, pero corríamos con un coche abierto. El inicio de los coches cerrados es ahí, en el año 2008. Y la FIA o el ACO, no me acuerdo quién es el que, pone que dentro del habitáculo no puede haber más de X grados. Pero lo lógico, para que el piloto no se fría dentro. Claro. Hacía un calor dentro, encima en coche negro. He podido estar sentado ahí, y te digo que es alucinante, pero es alucinante, es angosto. Macho, o sea, esto no se le ocurrió otra cosa que ¿sabes? O sea, que yo no refrigeraba como tenía que refrigerar, porque evidentemente no se había entrenado todo lo que se tenía que entrenar para ver esas pequeñas cosas, ¿no? Y el piloto es una cosa que dice, bueno, este ya aguantará ahí, ¿no? Como había un sensor que pone la FIA y tal, pues pusieron un chorro de aire que entraba un tubito contra el sensor. Pero claro, dentro del habitáculo hacía un calor. Esta es una de las cosas que... El sensor marcaba 25 marcaba grados. Cojonudo, pero dentro, macho, era que aquello como... bueno, esas fueron fue una gran aventura. O sea, me parece una de las mejores épocas de mi vida del automovilismo, ¿no? Y luego, pues es eso, el sentirte que formas parte de algo muy único. Ahora que estamos restaurando un Pegaso, de los 3 que intentaron correr en Le Mans y de los 3 que intentaron correr en Mónaco, claro, dices, joder, si Pegaso en aquella época, con el potencial que tenía dentro de cómo se hacían las cosas en los años 50, ¿no? Pero no fueron capaces de poner el coche en pista en Mónaco y no fueron capaces tampoco, ¿no?, de hacerlo en Le Mans. Entonces, es verdad que con las grandísimas distancias y el caso este de Pegaso, que es una maravilla porque el coche lo tenemos ahí, estamos haciendo el motor ahora y claro, la historia es tan bonita, ¿no?, de llegar allá a Mónaco, llegaron los coches, el rodaje se hizo desde Barcelona a Mónaco andando ellos, los pilotos se los llevan andando a Mónaco. Los siguientes fuimos nosotros.
Qué locura, qué época, qué barbaridad. Muy Hay que chulo, hacer muy un chulo. monográfico de esto y contarlo. Sí. Pero me encanta ver las distintas épocas, los distintos campeonatos y ver ahora, ¿no? A la actualidad, que mucha gente ve la Fórmula 1 actual y lo que va a haber en 2026 con el cambio de reglamentación, y estamos hablando de naves espaciales, no saben lo que ha llevado hasta aquí la fama de Fórmula 1. Fórmula 1 es tan Exacto. grande por la historia, ¿no? Las nuevas generaciones le están enseñando a matar la historia de Fórmula 1, al menos en España. En Inglaterra siguen Sí. hablando de Hill, de grandes personajes que han formado la historia y el valor, ¿no? Entonces, saber que España tiene una tradición y que tenemos a Fernando Alonso, tenemos a Carlos Sainz, pero hay un futuro que viene, Mariboye, Pepe Martí, que de alguna manera llevan en los genes todo lo que habéis luchado vosotros. Claro. Y que ahora mismo Fernando, que ayer pueda estar luchando por un podio, que parece una locura, pero es verdad, Sí. ayer luchó por un podio con un Aston Martin, es una barbaridad que eso lo hace su resiliencia, ¿no? Su Sí. capacidad mental de decir, yo voy a aguantar aquí, hasta el final. Lo de Fernando es alucinante. Bueno, yo creo que vosotros habéis emprendido un viaje también, ¿no? Para hablar de todo eso, ¿no? Yo creo que al final también es, si nos queremos más o menos como sociedad, como españoles, como lo que sea, pues tenemos que demostrarlo y tenemos que hablar un poco del futuro, pero yo creo que hay que hablar mucho del pasado, porque probablemente para no cometer los mismos errores que cometimos en el pasado, pues los jóvenes tienen que entender que tienen que atender un poco a la experiencia, ¿no? Y es una de esas cosas que el joven, la tendencia es a no creer demasiado en el pasado, ¿no? Bueno, yo lo voy a hacer mejor. Todo eso te lleva, pero creo que la historia está ahí para algo, ¿no? Bueno. Para mí hay un equipo al que el pasado le lastra en su manera de actuar, como hemos dicho al principio, que es Ferrari. Ferrari sale a no perder en las carreras, y esto le ocurre. Trata de fichar ingenieros británicos para cambiar un poco el mindset y no le sale. Lo intentó en 2010-11 con Pat Fry y Allison y un montón de ingenieros. Vuelve ahora a fichar ingenieros ingleses y dicen, yo me voy de aquí, que vosotros pensáis de una manera muy rara. Y de repente llega Hamilton a Ferrari. Este fin de semana dice que tienen que buscar otro piloto, que él no se hace con el coche. O sea, esto es una barbaridad, Miguel Ángel. O sea, has llegado a decir del Ferrari que es como bailar con alguien que no sabe bailar. Y ahora dice que la culpa es suya. Yo creo que le han pegado un toque en el equipo. Joder, Ferrari, macho. Todo el mundo está deseando de correr en Ferrari. O sea, es obvio porque, claro, forma parte de la historia, ¿no? De lo que hablábamos. O sea, parece que correr ahí con esos coches, pues, bueno, te hace completar tu vida realmente como piloto, ¿no? Pero es una trampa. Pero no debe ser nada fácil, ¿eh? No debe ser nada fácil. Nada fácil para ninguno de los que está allí, ¿eh? Porque mira que ves a ingenieros, como ahora escuchamos todo, o mucho, también te da para entender ciertas cosas de cómo trabajan internamente unos y otros, pero yo creo que oyes tantas cosas de Ferrari, ¿no? Tienen una inercia interior dentro que debe ser muy jodida de parar. Total. Una inercia de gente de muchos años ahí dentro. Pero si casi se cargan a Vasser. Bueno. Si a Vasser lo ratifican porque estaba en la cuerda floja. O sea, eso es porque estaban pensando en echarle. Es de locos. ¿Hamilton va a volver a su mejor nivel? Pues yo lo veo muy complicado. En Ferrari lo veo complicadísimo. O sea, acuérdate que al margen de esto que hemos vivido con Carlos y con Leclerc, que me parece que ha sido un buen acercamiento, no sé si va a ser el más cercano a estar cerca de un título de mundial. Lo anterior, remóntate a cómo fue, ¿eh? Lo anterior a tocar consistentemente el podium es Schumacher. Es Schumacher, es Jean Todt, es Ross Brown, ¿qué fue eso? O sea, fue como todo lo que está aquí no me vale y lo voy a hacer todo nuevo. Y además es una ingente cantidad de dinero. En otras épocas en las que probablemente solo se podía entrenar, que ahora no se puede entrenar. Y con un psicópata tipo, pues eso, Jean Todt, y con otro psicópata llamado Michael Schumacher, que es que trabajaban como si no hubiese un mañana. Vale, mi propuesta para refundar Ferrari es traer a 3 o 4 cabezas pensantes y cambiarlo. Si va a ser Jean Todt, tendrás que traer a un Ross Brown y tendrás que traer a un Schumacher.
Si en un hipotético caso fichas a Verstappen, tendrá que venir con gente y que trabajen con él, porque Hamilton está solo. Sí. Yo creo que Ferrari, como no haga. O sea, al final, yo sí que he aprendido de Fórmula 1 que lo que sé es que no sé nada. Pero si miras un poco la historia, ¿no? Pues dices. Es que la última vez que han ganado así. Y no veo. O sea, y no me da la sensación por cómo hablan los ingenieros, que muchas veces hablan con miedo, de la manera que habla Hamilton, que parece que es que está hablando con gente que no le da respuestas. Tiene miedo. Es que se palpa la tensión en Ferrari. No se puede trabajar así. Es que es muy difícil. ¿Tú entenderías que en tu equipo, con esa tensión, fuerais a algún lado? Yo, de hecho, muchas veces, como jefe, que soy el que puede causar un poco esa sensación, intento estar siempre un paso por fuera, ¿no? Incluso cuando oigo cosas que a mí no me encajan, no puedes entrar ahí y decir, oye, pues es que esto yo, ¿sabes? Además de que piensan que eres el abuelo cebolleta, además eres el jefe y entonces generas un lío que no toca, ¿no? Entonces, yo creo que ahí Ferrari lo tiene muy difícil. O sea, lo tiene súper difícil porque es que son todo estructuras muy, en el fondo, pequeñas comparado con ellos. Y probablemente sin esa inercia, sin ese carácter latino, italiano que es que no quiero, o sea, no quiero ni saber lo que hay dentro de, ¿sabes? Yeah. Porque me imagino a gente demasiada de 50 años. De exactamente. Sí. Y luego tenemos un Aston Martin que se está refundando con un Stroll que lo ha hecho bien este fin de semana, pero que no le aguantó de escudero a Alonso, que el escudero de Alonso ayer fue Bortoleto, sí. Fue un Sauber. Tenemos ese problema con ese segundo piloto, pero un equipo que se está refundando con buenos ingenieros, con el mejor diseñador, con uno de los mejores pilotos, pero hay que acertar. ¿Ves futuro a Aston Martin? Sí. Bueno, no sé, o sea, voy a empezar un poco por una anécdota, pero o sea, me he leído hace relativamente poco y lo tengo lleno de páginas marcadas, el libro este de Adrian Newey, que me parece una delicia. Pero me parece que es otro genio. Te lo he dicho al principio, no hay tanto talento. Pero no hay tanto talento ni en el periodismo, ni en los pilotos, ni en los jefes de equipo, no hay tanto. Hay muy, ¿sabes? Encontrar a un Fernando Alonso, o sea, es muy complicado. Encontrar a un Hamilton, que coincidan, encontrar a un Verstappen. Encontrar a un Adrian Newey me parece irreal hoy en día, porque además la formación de Adrian es que es como una mezcla entre un apasionado del motor, un gran estudioso de la ingeniería y de la aerodinámica, una persona que entiende desde dentro casi como piloto, bueno, casi no, como piloto. La primera vuelta, el primer track walk que doy a Le Mans el segundo track walk que doy a Le Mans en el año 2006, me lo doy con Adrian Newey, que corría por primer año, que corría con un Ferrari 430 patrocinado por Red Bull en el año 2006. Claro, yo no quiero sacar comparaciones con el resto de gente que diseñe Fórmulas 1 y sean ingenieros y tal, pero es un tipo que el otro día se montó en el Mónaco Classics con su Fórmula 1. Es un tío que sabe de conducción y que sabe muchísimo más que nadie probablemente de ingeniería y que sigue diseñando los coches a mano alzada en su... Hay que tener un 360 para entender lo que quiere el piloto, lo que quiere el jefe de equipo, lo que necesita el coche, lo que necesita el motor. Y creo que Adrian tiene ese 360 para saber lo que necesita cada uno. Igual que tú piensas como piloto, pero actúas como jefe de equipo, hay que tener esas partes distintas para que todo encaje. Sí. Me falta encajar a Christian Horner. Ostras, Christian, pues hostia. Ya que le han echado de Red Bull, ya, pues ¿por qué no trabajar con Fernando? A lo mejor acaban ahí. Christian me parece que, o sea, lo que ha hecho Christian o sea, ahora que parece que la vida también está haciendo que los Red Bull ahora vayan un poco peor a su salida, ¿no? Pero su historial, vamos, su currículum es la bomba, ¿eh? Total. ¿Quién te dice a ti que no acaba en Aston Martin? ¿Sabes que fue mi compañero de equipo en Fórmula 3 en Inglaterra, Christian? Ah, sí, con Pedro, ¿no? Pedro corría en West Surrey y nosotros corríamos en el equipo junior de Lotus. Y corríamos los dos.
Y tengo grandes recuerdos de él y de su padre, que luego nos hemos ido viendo porque ellos fundaron Arden. Ajá. Y nos hemos ido viendo por ahí. Me pareció un tipo... La familia en general, o sea, gente muy educada, muy bien formados. O sea, no me extraña que lo haya hecho tan bien, ¿no? Y luego en Arden él también lo hizo muy bien en los inicios. O sea, es un poco lo que estaban tratando de hacer con Hollyoaks, que lo hicieron. Era un poco Arden, Christian Horner y tal. Fue un poco el espejo de high-tech Hollyoaks 20 años antes, ¿no? Yo creo que Aston Martin lo está haciendo muy bien, es un equipo muy pequeño, es una estructura muy pequeña, creo que tienen una inversión a largo plazo tal, está muy bien fundamentado todo. No sé, me gustaría que la marca de coches tuviese más potencia y dejase de perder dinero, que sigue perdiendo un poco de dinero. Se han hundido un poco en bolsa, ¿no? Sí, he visto por ahí. Bueno, pero es a largo plazo, veremos. Sí, lo que pasa es que ahí tienes a Stroll. Bueno, yo no creo que en este momento sea un problema de pilotos, ¿no? O sea, es decir, que probablemente deberían cambiar, bajo mi punto de vista, Stroll. No porque defienda a Fernando por ser español o amigo, es simplemente porque creo que Fernando sigue demostrando todos los días que es un puñetero crack. O sea, no, el día que no esté, yo creo que será él el primero en decir yo no, ahora ya no sigo. Pero yo creo que ahora no es un tema tanto de cambiar a Stroll, y me voy a meter donde me llaman, pero creo que tampoco el año que viene. El año que viene es un coche nuevo. Harán lo que tengan que hacer. O sea, ahora encima, como están ahora con el proyecto este del hybrid, vamos, de Le Mans, pues Stroll será un... O sea, Stroll ha demostrado muchísimo. O sea, es verdad que es uno de los que abre el melón ese de entrenar tantísimo y de entrar en un equipo como Prema en su momento y de invertir, ¿sabes? O sea, es que se invertía lo que no estaba en los escritos. Pero a pesar de todo eso, lo hizo muy bien, ¿no? Y luego ha estado... O sea, con Force India, ¿no? Como se llamaba después. Bueno, hasta adelante. O sea, Racing Point. Por Racing Point. Qué bueno. Y estamos muy pendientes de Carlos, que evidentemente ha dicho que ha ido a Williams no por el potencial de ahora, sino por el que pueda tener en el futuro, que es una marca histórica que se está renovando. Hay carreras que funciona el coche, en Hungría no ha funcionado, llegamos al parón de verano tratando de buscar un poco soluciones, pero hay circuitos rápidos en los que Williams sí que ha funcionado, ¿no? Sí. Me parece más difícil funcionar en un circuito rápido que te saca un poco más las carencias. Hombre, o sea, yo... Cuando hablas de esto se me va un poco la cabeza más a la parte administrativa, ¿no? Y yo creo que Williams, no sé cómo, o sea, no tengo ni idea de presupuestos ni todo esto, pero yo creo que estarán destinando ya muchísimo de su presupuesto, el que tengan, al diseño del año 26, ¿no? Creo, ¿no? Entonces, no creo que sea un Ferrari o un McLaren que pueden estar echando todo lo que haga falta, ¿no? Y más. Y supongo que ya mucho de su focalización estará con el cambio de reglamentación, probablemente pues no esté todo ahí. Y entiendo también que a Aston Martin le debe estar pasando algo similar. Total. O sea, al final es decir, oye, me interesa 10 puntos más, 10 puntos menos en que me revierte todo esto o pongo más focalización. Pero allí, Carlos, ¿no? Es un trabajador del que los pilotos y los jefes de equipo os gusta, ¿no? De un tío trabajador, cumple, le digo una décima la hace... Creo que para desarrollar un equipo es lo que necesitas. Es perfecto, sí. Yo creo que también está en una estructura que si realmente se cumple todo lo que le han dicho, ¿no? Y lo que parece que puede llegar a ser Williams otra vez, ¿no? Que merecería, o sea, que creo que tiene un hueco en la historia, pues tipo el de McLaren, ¿no? Los que inviertan ahí probablemente. Yo creo que también la nueva gestión esta americana de la Fórmula 1 pues está haciendo que todos... Bueno, pues que existan empresarios o fondos de inversión que les interese entrar en esos equipos, porque antes no interesaba ni estar cerca. Total, y llamar a empresas nuevas, a países nuevos como Argentina. Cerramos ya con Colapinto. Futuro para él, futuro para Frank. ¿Cómo se empieza con él? Terminamos con él. No es fácil rendir en Fórmula 1. A veces llamas la atención, llamó De Vries la atención, la hizo Franco, pero ser constante... ahí está lo complicado. Yo creo que para tener una opinión de eso hay que vivirlo, ¿eh? Nosotros podemos ser menos opinadores porque lo que debe estar viviendo ahora... No sé, no hablo mucho con Franco. Bueno, sabes que vive aquí, pero sí, a gente de DriveX sí que habla con él de vez en cuando y todo esto, pero no sé, por lo que le escucho, que ha dejado de ser un poco él, el chaval dicharachero este del año pasado. Yo creo que tiene que estar sometido a una serie de presiones internas que no están dejándole ser él.
Es la impresión que me da desde muy fuera, ¿eh? Quizás a lo mejor la más adecuada. Necesita fluir, sentirse él para brillar. Yo creo que el James Bowles le entendía muy bien. Claro. Y que luego coincidió también que era un año en el que el Williams iba muy bien, que su compañero de equipo era muy bueno, pero que tampoco a lo mejor tenía el renombre para que él se sintiese presionado. Bueno, que yo creo que Franco no me parece que se haya sentido presionado nunca. Pero yo creo que ahora debe estar... No sé por qué me da la sensación que lo está pasando mal dentro. Personalmente hablando, ¿eh? En cuanto a conducción también, porque además un ganador como él no... o como casi todos los que están ahí en Fórmula 1 no aceptan un segundo, ¿no? Ojalá veamos la mejor versión de Franco porque es todo un personaje, anima las carreras. Nos encantaba Ricardo por la velocidad que tenía y por el personaje que era. Y Franco igual. Franco ha llamado la atención y es un personaje positivo y creo que necesitamos gente así en F1. Sí, yo creo que sí. Yo creo que el deporte necesita personajes de ese tipo, ¿no? Argentina está volcada con él, no sé, yo tengo cierta información y tal, y me da un poco de pena, ¿no? El que ahora pues ha desembarcado con muchos patrocinadores que le están ayudando y que esté ahí en esa situación. No sé si es por el coche, pero de repente el Renault pues lo ves que está arriba, luego que está abajo, luego ves a Renault que no invierte. Creo que el año que viene ya no hacen los motores. Se van. Adiós motores. Lo dijo Luca Di Meo. No sé. No es fácil. Son cosas que que hay que vivirlas para tener una opinión clara. A mí me parece mal que Renault deje de invertir ha sido campeón del mundo no sé cuantísimos miles de años, ¿no? Sí. Es bueno, como Renault, no sé. Pero bueno, también la industria del automóvil, yo la veo y digo, bueno, hay tanto coche chino y es que no. Está todo refundándose, nuevas maneras, nuevas formas. Yo no entiendo muy bien esto de estar comprando un coche chino, es que me pone a parir. Pero bueno. Qué bueno. Oye, Miguel Ángel, mucha suerte en Eurocup 3. Con el equipo, con Drivex. Ahora te van a seguir un montonazo más de gente diciendo, oye, este equipo español Drivex es verdad, ¿no? Tenía yo localizado. Y ya contaremos más de la época Epsilon y demás, que da para mucho más. Un placer haberte tenido. Vengo en cualquier momento, ya lo sabes. Y el día que traigas aquí a Joan me pongo ahí de público para escuchar las historias. Qué bueno, Miguel Ángel, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros por estar. Parón veraniego, disfrutáis con Miguel Ángel de Castro. Only Drivers, solo pilotos. Os dejaremos los vídeos cortos para que veáis la pedazo de entrevista y la charla que hemos tenido con Miguel Ángel. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Chao, chao.